Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dejar unos 5 minutos para que se pueda conectar más gente. Igualmente pueden irse registrando a nuestras redes sociales, eh, en Instagram como Growers Latam y en Facebook como también Growers Latam. Por favor, escribir en el chat si escuchan bien, si tienen problemas de audio, si ven la presentación. Hola, buenos días para los nuevos. Estamos esperando un rato para que más gente se pueda conectar. Mientras tanto, se pueden conectar o inscribirse a nuestras redes sociales como Growers Latam en Instagram y Growers Latam en Facebook.
Hola, ¿cómo están? Entonces vamos a empezar con nuestro webinar. Denme un segundo mientras comparto. Prendo mi cámara. Bueno, entonces este webinar va a ser sobre el factor de potencia y control automático del voltaje para el mercado colombiano. Pero antes, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muy agradecido que estén en este webinar. Yo soy el Product Marketing Manager para la región de Colombia. Y también va a estar Guillermo Rubiano, que es nuestro servicio técnico en Colombia y Latinoamérica. Mi nombre es Julián Tovar y vamos pues a dar comienzo. Bueno, muy buenos días para todos también. Así como lo dice Julián, bienvenidos a este webinar que esperamos sea de su interés y gran agrado. Vamos a tocar temas técnicos bien importantes, relevantes para la operación de nuestros sistemas solares fotovoltaicos en la región, ¿no? No, encantado, es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, Julián, son todos tuyos. Iniciemos. Bueno, entonces primero vamos a pasar por nuestro contenido, que va a ser una información general de la compañía. Después, qué es el factor de potencia, cómo se calcula el factor de potencia, los antecedentes regulatorios en Colombia, cómo hacer el control de voltaje y control de factor de potencia en inversores Growatt. Y al final vamos a hablar sobre el decreto 0929 del 7 de junio de 2023 y más a detalle sobre el artículo 4, que es muy importante para este contenido de factor de potencia. Entonces, Growatt es una compañía que construye un ecosistema energético inteligente y sostenible para la humanidad. Somos pues una marca verde que ayudamos pues al medio ambiente con nuestras instalaciones fotovoltaicas. Nuestro enfoque empresarial es más sobre I+D, fabricación de inversores fotovoltaicos, desarrollo. Desarrollamos inversores fotovoltaicos, también tenemos baterías, cargadores eléctricos y una parte de gestión inteligente de la energía, que es más de monitoreo. Nosotros nacimos en el 2011 en Shenzhen, que es como un Silicon Valley de China. Abrimos pues sucursales en Hong Kong, Alemania y Australia. Ya en el 2015 empezamos con nuestro almacenamiento. En el 2017 fuimos entre las 10 primeras compañías a nivel mundial de proveedores de inversores fotovoltaicos. Ya después nos convertimos en la compañía número 1 de inversores fotovoltaicos residenciales en el 2021 y ahora mismo somos también la compañía número 1 de inversores residenciales a nivel mundial. Entonces tenemos una historia grande en este mercado de energía solar. Bueno, nuestros crecimientos han sido exponenciales. Por ejemplo, ya tenemos 2.1 millones de usuarios en la nube, 3.1 millones de capacidad de producción. Estamos en más de 180 países y tenemos 5.500 empleados, de los cuales un quinto aproximadamente solo son para I+D. Entonces, siempre estamos desarrollando nuevos productos, mirando la necesidad del mercado. Y de nuestras utilidades, el 4.6% van a ese desarrollo de I+D. Según un estudio de Wood Mackenzie del 2021, somos la tercera compañía más grande a nivel mundial. Y como les comenté anteriormente, somos la primera compañía para inversores residenciales fotovoltaicos.
Somos marca a nivel, número 1 a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa somos número 1 en Alemania, Italia, España. También tenemos en África, Suráfrica. En América tenemos países como Chile, México, Brasil, que es un país importante. Y en Asia pues tenemos otros países. Esta es una nueva fábrica en China que puede generar 3.1 millones de inversores y 600.000 módulos de baterías. Tiene 5 pasos de calidad y también la mayoría está automatizada para poder generar muchos más inversores porque pues la demanda a nivel mundial es grande. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esta parte importante que es, ¿qué es el factor de potencia? Entonces vamos a utilizar un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de la cerveza. Pero antes, el factor de potencia es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Como una cerveza lo podemos identificar que eh, la potencia aparente sería pues todo el vaso de cerveza. La potencia activa sería el líquido de la cerveza, que es lo que probamos, lo que sabe rico. Y la potencia reactiva serían las burbujas. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto a la parte ya eléctrica? Entonces, la potencia activa es lo que se consume, lo que consume pues los equipos eléctricos. Ya la potencia activa es un factor físico que es la inducción de los cables. Entonces, para esa inducción se necesita un poco de energía. Por lo que, como el ejemplo de la cerveza, un poquito de burbujas no está mal, pero si nuestra cerveza tiene muchas burbujas, ya puede ser que no esté de buena calidad o no muy bien servida. Pasa lo mismo para las redes eléctricas. Cuando una red eléctrica tiene un factor de potencia eh, muy pequeño, menor a 0.9, ya empiezan a haber afectaciones en la red eléctrica y la vamos a presentar más adelante. Entonces, ¿qué equipos consumen ese factor de potencia o la potencia activa y reactiva? La potencia reactiva son más para capacitores y motores eléctricos. Las resistencias, pues ese tipo de cargas consumen más potencia activa. Ahora bien, vamos a entrar ya a la parte matemática del factor de potencia, cómo se calcula. Entonces, la potencia aparente es una suma cuadrática de la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Cómo se puede ver esto? Pues un triángulo para una relación pues, de triángulo donde está la potencia aparente, en la hipotenusa y en los catetos está la activa y la reactiva. Y también pues tiene un ángulo de relación. Entonces nuestro factor de potencia, como les comentaba, es la división entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una potencia activa de 90 kilowatts y una potencia aparente de 100 kilovatios. Al hacer la división, vemos que tiene un factor de potencia de 0.9. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro medidor eléctrico no solo mide ese factor de potencia, también mide la distorsión armónica y esto nos va a afectar ese factor de potencia. Por ejemplo, aquí en un 5% ya me baja el factor de potencia a 0.85. Aquí se puede ver cómo se calculó, es factor de potencia por 1 dividido raíz de 1 más THD al cuadrado. Entonces, en nuestras instalaciones eléctricas no solo tenemos que ver nuestra relación de factor de potencia, sino también cómo están los armónicos. Es muy importante. Aquí ya vamos a ver la parte de cómo afecta un sistema solar a ese factor de potencia. Entonces tenemos un consumo promedio de 5 kilowatts hora, un factor de potencia de 0.9 y vamos a implementar un sistema solar de 200 kilowatts hora. Es lo que me va a inyectar.
Empezamos a hacer el cálculo, decimos que vamos a encontrar la potencia aparente de ese triángulo grande, que al dividir nos da 555 kilovoltiamperios hora, que sería esta hipotenusa. Ahora queremos sacar la potencia reactiva para saber pues cuánto es. Hacemos la resta de hipotenusa con cateto y nos da 242 kilovoltiamperios reactivos, que sería esta parte del triángulo. Ahora empezamos a inyectar energía activa de nuestro inversor, de nuestro sistema solar. Reducimos este triángulo y ahora vamos a ver en cuánto nos queda nuestra nueva potencia aparente. Hacemos la suma de los catetos y nuestra nueva potencia aparente nos da 3.85 kilovoltiamperios, que sería esta nueva hipotenusa de nuestro triángulo de potencias. Y bueno, ¿qué pasa con el factor de potencia? Nuestra relación ha cambiado y ahora nuestro factor de potencia es menor a 0.9, es del 0.77. Y ahí empiezan ya los problemas con la comercializadora, multas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo lo podemos solucionar con inversores Growwatt. Pero bueno, algunas recomendaciones antes. Primero, antes de instalar la parte solar, hacer como un estudio, saber cómo está el factor de potencia, si se necesita pues capacitores estáticos o dinámicos. También los inversores Growwatt cuentan con un factor de potencia de menos 8 a 8 ajustable. Se puede inyectar pues esa energía para que regule esa relación de potencias. También tenemos un control de voltaje con inyección de reactivos, que será explicado más adelante, que también se puede modificar por medio de la aplicación, tanto remotamente como en sitio. O instalar un SEM que nos ayuda a monitorear ya en conjunto el factor de potencia. Ahora bien, vienen los antecedentes colombianos de regulación. Entonces, todo empezó por allá en 1997 con la CREC 108. Esta nos decía que no podía ser, que el factor de potencia no podía ser menor a 0.9. Y bueno, y si es menor a ese 0.9 o si la potencia reactiva supera el mayor del 50%, empiezan las multas. Por eso es muy importante no dejar bajar ese factor de potencia. Pero después, en el 2018, llegó la CREC 015, en donde ya solo no habla del factor de potencia, habla de unas multas, pero bueno, por ejemplo, si la potencia es inductiva y sobrepasa el 50%, empiezan las penalizaciones. Pero si es capacitiva, desde el 1% que haya capacitivo, ya empieza la penalización o pues, se registrará para cobro. ¿Qué pasa aquí? Que ya no podemos instalar un banco de capacitores fijo, porque cuando ya no haya carga, vamos a pasar a un factor de potencia más capacitivo y van a empezar cobros. Por eso es que tenemos que ver bien ese nuevo dimensionamiento. ¿Y qué pasa con esta CREC? Que desde el primer mes va a haber un factor de multiplicación. Por ejemplo, para el mes 1, pues vas a tener una multa multiplicada por 1. Para el mes 2, vas a tener esa misma multa multiplicada por 2. Ya al final del año, pues vas a tener una multa multiplicada por 12 veces, que sumando todo el costo puede ser más eficiente instalar un controlador dinámico de potencia reactiva. Entonces, estos son los antecedentes interesantes de Colombia y por eso es que quisimos hacer este webinar para que ustedes aprendan cómo variar ese factor de potencia y controlar el voltaje.
Ahora bien, después de haber explicado esto, ya nuestro compañero Guillermo empezará con la explicación de la parte técnica por medio de la aplicación. Bueno, muchas gracias por ese preámbulo, Julián. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla en este momento? A ver. Ahí está. ¿La pueden ver todos? Julián, ¿tú la ves? Los demás, no sé si se reportan ahí por el chat. Sí, la puedo ver correcto. Perfecto. Entonces, dame un segundo. Ya empezamos. Listo. Entonces. Bueno, como tú bien nos pusiste en contexto, te agradezco por darnos ese marco regulatorio inicial. Vamos, que eso nos sitúa ahora en el marco actual y qué es lo que desde Growad hemos venido desarrollando en materia de automatización y control en nuestros inversores y en general en todos nuestros dispositivos y todas nuestras soluciones de energía, ¿no? Como bien mencionaba Julián, en este momento vamos a presentar específicamente la función del control automático de voltaje, sus ventajas, la importancia, incluso en el contexto actual en el cual pues se sabe que a través del decreto expedido por el Ministerio de Minas y Energía, el 0929 de este año, pues ya digamos que las instalaciones o los sistemas AGP están fuera o exentos de la penalización por reactiva. No obstante, hay un tema, un detalle técnico importante, relevante, del cual les quiero comentar. Entonces, vamos a entrar aquí en materia. Entonces, en primer lugar, ¿cómo está funcionando actualmente el tema de las lecturas que realiza por parte del operador de red respecto al factor de potencia? Entonces, inicialmente estamos hablando de que él toma medidas en 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? El cuadrante 1, en donde inicialmente estamos situados, en el cual la potencia activa y la potencia reactiva es mayor a 0, o en otros términos es positivo, ¿no? El cuadrante número 2, en el cual la potencia activa ya es menor a 0 o negativa, y la potencia reactiva pues sigue siendo positiva. En el cuadrante 3, en el cual potencia activa y potencia reactiva son negativas, y cuadrante 4, en el cual la potencia activa es positiva y la potencia reactiva es negativa. Correcto, entonces situándonos en cómo se realiza el perfil de medida horario del factor de potencia, cómo lo hacen nuestros comercializadores, vamos a empezar a ver en términos prácticos también con esta ecuación, que es el cálculo del coseno phi o factor de potencia, en el cual se tiene en cuenta la energía total producida por el sistema, dividido la raíz de la energía total en una hora específica, más el cuadrado de la diferencia de energía que tengo en el cuadrante 1 y 4. ¿Sí? Esto tiene unas implicaciones, ya se las muestro adelante en una tablita, y sin duda, a pesar de que ya no vamos a tener los temas de penalización, hay que pensar en el futuro, la estabilidad de la red, la calidad de potencia, la distorsión que podemos generar o afectaciones dentro de la red en la medida que vayamos implementando muchos sistemas fotovoltaicos al mismo tiempo, ¿no? Este impacto del factor de potencia o distorsión en las ondas de voltaje y corriente a largo plazo pueden generar blackouts, pueden generar sobrevoltajes, pueden generar disminución de voltajes, lo cual no lo queremos hacer. Por tanto, este tema sigue siendo vigente a pesar de esa resolución, ¿no? Es un llamado un poco hacia la reflexión, hacia el lugar que desde lo técnico, ¿qué soluciones nos brinda los inversores
para poder mitigar y reducir estas afectaciones a futuro en la integración de sistemas solares fotovoltaicos a la red interconectada nacional, ¿no? Entonces aquí como un ejemplo les quiero mostrar el cálculo del factor de potencia de acuerdo a las horas del día. Sí, esto es un ejemplo real tomado de un operador de red de Caldas, ¿no? En donde podemos observar claramente la energía total en un momento dado del día, el factor de potencia como es, teniendo resultados que es hasta de cero el factor de potencia. Muchos colegas que están escuchando se van a preguntar, bueno, pero factor de potencia cero, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hace sentido debido a que en momentos del día toda la potencia activa va a estar siendo suministrada por parte del arreglo o del sistema solar fotovoltaico, lo que hace que en el punto de conexión en AC, el operador de red perciba que el factor de potencia en mi red es cero. ¿No? Esta discusión técnica la llevó y la desarrolló bastante bien ACOSOL, como un gremio del cual hacemos parte, en el cual se explicaban los detalles y pormenores alrededor de generar una penalización por esta situación que teóricamente es normal cuando tenemos integración en nuestras redes de sistemas solares fotovoltaicos. Va a haber un punto en el día en el cual nuestro sistema es el que se ocupa de suministrar toda la potencia activa en el punto de conexión. De modo que, y era esta de las razones por las cuales se estaba penalizando. Y la penalización era demasiado rigurosa y con un impacto económico bastante fuerte en estos clientes o estos usuarios que decidían invertir en un sistema solar fotovoltaico, en contravía incluso de la ley 1715. Entonces, bueno, todos estos análisis técnicos que como les digo, tuvimos el apoyo de ACOSOL para que ellos transmitieran estos temas hacia los entes pertinentes. Nosotros los seguimos viendo con lupa y es por lo que les mencionaba. A pesar de que ya no vayamos a tener penalizaciones por entrega de reactivos, bien sean capacitivos o inductivos, recordemos que este factor, cuando yo resto la energía reactiva en el cuadrante 1 menos la capacitiva en el cuadrante 4, y esa diferencia me dé negativo, puede estar hablando de factor de potencia, bueno, acá está al contrario, va a ser inductivo, y positivo cuando sea capacitivo, ¿de acuerdo? La diferencia que hay entre estos dos. De modo que cuando era capacitivo, digamos que en la facturación, cuando el operador de red emitía la factura, decía, bueno, ok, se está entregando reactivos capacitivos, la penalización era mucho más rigurosa y más fuerte. Y el factor K se iba incrementando no de forma exponencial, pero sí bastante rápido. Entonces, sí que influía esos reactivos, ¿de qué naturaleza eran? Inductivos y reactivos, o inductivos o capacitivos, perdón. Ahora bien, otros también, y como bien explicaba Julián en la analogía de la cerveza, muchos se preguntarán, pero bueno, ¿y la reactiva qué hace? Pues la reactiva es importante, aunque a muchos no nos guste, y es debido a que es la que se encuentra detrás del funcionamiento de las máquinas que en esencia contienen bobinas. Tal es el caso como motores, transformadores. Entonces, a pesar de que esta energía no realice trabajo, sí que es bien importante en el funcionamiento de operación convencional de un usuario final, bien sea que esté en el sector residencial, comercial, industrial. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya pasándome a la parte práctica de cómo, primero nosotros cómo realizamos ese control automático de voltaje. Hay tres métodos, ¿sí? El primero es un método centralizado
de control que implicaría que todos los sistemas fotovoltaicos estuvieran integrados en una interfaz de comunicación y a través de instrucciones que se le emiten a cada uno de los, sin importar la marca de inversor, se pudiera hacer un control de esos reactivos que se están entregando y cómo eso afecta la calidad de energía en el sistema en general. No obstante, es costoso y poco viable también por la compatibilidad de comunicación que cada uno de los fabricantes manejamos en la industria actualmente. Razón por la cual desde Growatt hemos desarrollado un sistema de control automático descentralizado que se basa en el control del factor de potencia con base a los niveles de voltaje, ¿sí? De voltaje nominal en el punto de conexión o un voltaje base de referencia que vamos a determinar a partir del historial de datos de la máquina, ¿no? Entonces, los invito en este punto que tengan muy en cuenta esta gráfica, se la lleven le tomen una captura de pantalla, porque de aquí en adelante voy a pasarme, acá tengo como otras diapositivas, ¿no? Alrededor de esto mismo, pero quisiera pasarme ya a una parte, algo más práctico y mostrarles cómo hacerlo realmente, cómo pueden interactuar desde la interfaz de monitoreo de Growatt, desde el OSS y desde el server.growatt, para que ustedes mismos puedan aplicar la implementación del control automático de voltaje, teniendo en cuenta la importancia que es y relevancia en términos de calidad de energía y ahora algunas ventajas en términos de producción de energía activa y pérdida y disminución de pérdidas en la red, lo cual también es bien interesante. Entonces, en este punto de acá, yo básicamente voy a hablar de 4 puntos de operación. 4 puntos dentro de los cuales tenemos por acá un componente reactivo en adelanto y en atraso, que es porcentual. Esto es un ejemplo, vale resaltarlo. Y estos valores porcentuales los puede determinar el operador de red. Porcentual respecto a un voltaje base de operación. Entonces, aquí en la gráfica, por lo menos el voltaje base que se tomó para construir esta gráfica fue 127 volts, que básicamente va a ser el voltaje promedio que yo voy a tener que censar en el punto de conexión entre línea a línea, ¿no? Bueno, en este caso, pues sí, salió la gráfica con 127 voltios, pero nosotros manejamos entre línea a línea otro nivel de voltaje. Ya lo vemos y lo ajustamos a un caso real, como les digo. No obstante, acá si hacen los cálculos del 95.6, teniendo en cuenta por ciento de este voltaje base, van a ver que es el 121.4, el 90% que es el 114 y así sucesivamente. Y en estos puntos va a ser cómo dinámicamente a través de estas variaciones en el voltaje en el punto de conexión, dadas las condiciones de red, o sea, el voltaje puede cambiar en función de las cargas que se tengan en el sistema, en función de también las condiciones de la red misma, ¿sí? Problemas de estabilidad, no sé, mantenimientos, entonces este voltaje puede estar fluctuando. Este es un rango muy amplio de fluctuación de voltaje, pero hay lugares, sobre todo a nivel comercial industrial, en el que estas fluctuaciones son relativamente normales por la entrada y salida de compresores, máquinas que demandan una potencia alta, ¿no? En su arranque y en su operación normal. De modo que el control se hace a través de, cuando tengo estas variaciones de voltaje, voy a estar jugando con los márgenes del factor de potencia. Y asimismo, si recordamos el triángulo de potencia que nos exponía Julián, vamos a tener en el eje de X, pues la potencia activa y la potencia aparente, que es la que conforma pues la que tiene el ángulo y sobre la cual calculamos el coseno phi o el coseno del ángulo entre el vector de potencia aparente y potencia activa, ¿sí? Que debería estar siempre dentro de los menos 25 a 25 grados, de acuerdo con la resolución 108 de 1997 de la CREG, ¿cierto? Para mantener los factores de potencia de los rangos dentro de los rangos establecidos por el
por el Centro Nacional de Operación. Entonces, bueno, acá voy a hacer la migración. Permiten. El caso de estudio, en este caso, va a ser un inversor MIC, ¿sí? Con este número de serie. Uno de nuestros aliados amablemente nos está colaborando en este momento, hizo la conexión del inversor en sus instalaciones y nos ha permitido, pues, para este espacio, en este webinar, poder hacer la parametrización correspondiente con este modelo de inversor. Entonces, en primera instancia, no sé si los asistentes estén familiarizados con la interfaz gráfica del OSS. Si no, pues se las presento aquí. En el OSS, bueno, esta es la versión propia del OSS. Para los distribuidores e instaladores, la interfaz va a ser un poco distinta y no van a tener tantas opciones aquí, pero la forma de buscar es muy similar. Entonces acá yo coloco el número de serie del inversor, le doy search o buscar y aquí voy a obtener unos datos de la planta, el nombre de la planta, el usuario en el que está asignado, el número de serie de la máquina, el estado en este momento, si está online, quiere decir que pues tiene comunicación con nuestro sistema de monitoreo, la potencia nominal del equipo, la corriente, la corriente no, perdón, la potencia en este instante que está generando 466.2 volts y la última hora de actualización y fecha. Esto es importante verlo porque a veces cuando yo hago ajustes y no quedan del todo guardados, puede ser que el sistema no esté escribiendo o emitiendo datos a nuestros servidores. Por tanto, pues no va a servir ningún ajuste que realicemos. Eso por el lado de la interfaz del OSS. Ahora, si nos pasamos a la visualización del server.growat, vamos a obtener otra gráfica que seguramente con esta interfaz ustedes están más familiarizados. Esta es la curva de generación en este momento de ese inversor. Perdón, es este, si mal no estoy, sí. Acá, ustedes cuando acceden desde el server.growat van a ver un botón aquí que dice Settings y aparece un símbolo de un engranaje. En ese símbolo de engranaje van a entrar y van a colocar una contraseña que ahorita les comparto por el chat para que todos la lleven y puedan acceder a estos ajustes, pilas y recalco. Ajustes que realicemos tienen que estar avalados por sus distribuidores o avalados por nosotros, ¿sí? Debido a que si ustedes se ponen a cambiar, a hacer parametrizaciones que no están acordes a las condiciones de operación del sistema y pues afectan el equipo, la garantía se va a ver afectada, ¿de acuerdo? Y no vamos a poder ayudarles en este sentido. De modo que cualquier ajuste que ustedes realicen, es importantísimo que lo conversen con el distribuidor o con nosotros mismos para que estemos enterados de la hora. Entonces, permítanme en este punto hacer algo de este estilo. Dividir la pantalla en dos. Prácticamente acá se ve un poquito cortado, pero si ampliamos, aquí voy a modificar los registros y los valores, teniendo en cuenta la gráfica que les dije hace un rato que la tuvieran en mente, ¿no? Porque aquí es donde yo empiezo a parametrizar. Entonces, yo tengo un archivo que preparé para ustedes precisamente para guiarlos en este control. Este es un resumen que hice para mí, para mostrarles de forma expedita el contenido, en donde el primer registro que tenemos que modificar para activar el modo QE del inversor es el registro 89. Cuando lo pongo en 6 y le doy Yes, lo estoy activando. ¿Cómo sé si lo activé? Voy a leer el registro, vamos a esta parte, y lo escribo acá, le doy lectura avanzada, necesito leer lo que acabo de hacer, y bueno, acá en este caso, este símbolo para nosotros en el mapa Modbus representa, es que leí el que no es, perdón. Listo. Este registro acá nos está diciendo, listo, QB Model activado, ¿sí?
o control de reactiva a partir de los variables de voltaje está activado. Listo. Entonces ya por ese lado hice la primera parte. Ahora bien, si nos devolvemos aquí a la gráfica, voy a empezar a plotear el punto B1, B2, B3 y B4 de una gráfica que el operador de red realmente es el que tiene que emitir. Como vuelvo y digo, esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, nos pasamos nuevamente a esta parte. Vamos a plotear el primer punto de la gráfica, que sería el punto B1, ¿sí? Que corresponde al 90% del voltaje base, que en este caso del ejemplo es de 220 volts. Ahora, ¿cómo yo lo veo también y cómo lo determino? Eso no es arbitrario. Me voy al histórico de datos, aquí de la planta, o lo mido en sitio, ¿no? Y voy a observar ese voltaje. Bueno, en este caso me ha cambiado. Cuando hice el cálculo estaba un tanto diferente, pero en este momento tengo lecturas de ese voltaje de 216, como pueden ver. No sé si ustedes ven mi cursor y acá estoy resaltando. Este es el voltaje base de esa instalación o el voltaje de referencia. Claro, acá hay un montón de datos. Yo tengo que hacer un promedio en el cual me mantenga en la mayoría del día, o un promedio, pues, básicamente. Entonces, para el ejemplo, para el ejercicio, tomé 220 volts como referencia, hice el cálculo del 90%, 95.6, 107 y 110%, tal como para construir la gráfica, prácticamente, y voy a empezar, como les digo, a reconstruir esta gráfica y a decirle al sistema que yo quiero trabajar bajo estas condiciones, ¿sí? Definidas por el operador. Entonces, el primer registro que voy a modificar, que corresponde al punto B1 de la gráfica, es el registro 96. Y el valor que debo colocar, acá otro comentario, que igual no se apuren, está en la guía que desarrollé para que ustedes puedan hacer esto tranquilamente y con mucha seguridad. El voltaje que me dio el 90% es del 198, ¿sí? 90% de ese voltaje va a ser de 198 volts. No obstante, cuando yo escribo registros en la plataforma de monitoreo para modificar los voltajes, sobre este registro de voltaje puntualmente hablando, tengo que utilizar 4 dígitos. Por tanto, el 198 se debe completar con un 0 al final. ¿Listo? Este 0 es complemento para que la máquina pueda recibir el ajuste. Entonces voy, listo. Ya me quedó guardado. Tengo que escribir el registro, escribir el valor y darle acá en el botón de Yes para confirmar. O sí, para quienes manejen la versión en español. Luego me voy con el registro 95. El registro 95 lo debo colocar en 2100. Estoy en esta parte de acá, en esta línea. Escribo. Confirmo. Me voy para esta parte de acá. Escribo el registro 93, 2370, en este caso, que corresponde a 237. Acá hago una aproximación, ¿no? Registro 94, 2420. ¿Sí? Luego acá voy a colocar los porcentajes de potencia reactiva que quiero regular, y esto va a estar muy ligado al factor de potencia de la máquina. De hecho, yo controlo, el factor de potencia va a ser dinámico en función de estos voltajes. Y es por esto que a su vez, porque tienen una correlación directa y muy fuerte, el factor de potencia y la potencia reactiva, es por eso que yo tengo que definir aquí los porcentajes de operación en el punto B1 y B4, que son los puntos de la gráfica, acordémonos, que están más distantes del eje de las abscisas. No, entonces, en este caso, el registro 600 me dice que lo debo colocar en un valor de 312, porque el porcentaje definido en el ejemplo es de 31.2. Y para estos registros, del 600 al 603,
tengo que colocar máximo 3 cifras significativas. Por eso es que el 31.2 se representa con un valor de 312. Entonces vamos a escribirlo. Listo. Cuando me sale, bueno, importante, no se los había mencionado. Cuando me sale acá successful es que en efecto está tomando los cambios. Si no me saliera así, voy a tener que repetir el procedimiento hasta que los tome, o será porque pues hay un problema de conexión, ¿no? Entonces acá ahora tomo este punto de acá, ¿sí? Que es 0 porque en esta parte el factor de potencia en estos dos puntos de operación, en el B2 y en el B3, el factor de potencia en teoría debe estar en 1. Entonces ahorita lo vemos en la gráfica para que ustedes me entiendan el por qué. Nuevamente, 602, también aquí en 0. El 603 finalmente en 436. Lo escribo. Bueno, vamos, no me falles. Bueno, acá pasó algo de lo que no quería que sucediera. Entonces vamos a repetirlo nuevamente. Listo. Ahora sí fue recibido. Perfecto. Entonces lo que yo hago ahora es leer los registros que escribí, ¿no? Y validar si en efecto fueron guardados. Entonces aquí le estoy pidiendo al sistema que lea los registros del 93 al 96, que fueron los que utilicé para construir la gráfica, ¿no? Esperemos a ver. Vamos aquí a nuevamente correr. Vemos que en efecto sí está leyendo datos. Ahora aquí el ajuste y leo. Listo. Perfecto. Entonces aquí voy a mirar el 93, ¿en qué valor lo coloqué? 2370, el 94 en el 2420, ahí está, el 95 en el 2100, el 96 en 1980. O sea, los ha tomado perfectamente. Entonces, en teoría, aquí ya declaré y ya construí esta curva y le he dicho al sistema que modifique su factor de potencia dentro de estos rangos, aquí como lo pueden ver en la tabla, de 0.95 a 0.9, y que eso está directamente ligado con estos valores porcentuales de la potencia o energía reactiva en atraso o adelanto según corresponda. Entonces acá estos eran los puntos que acabamos de parametrizar, B1, B2, B3, B4, ¿sí? Aquí es donde les estaba comentando que en efecto o en teoría el factor de potencia debería ser 1, por tanto en los registros del 602 al 603 ocupé el valor de 0, ¿no? Porque estoy posicionado sobre esta parte, o sea, reactiva en atraso y adelanto no voy a tener en estos puntos de operación, mientras que para los puntos B1 y B2 sí definí valores porcentuales de potencia reactiva con base a estos datos. ¿De acuerdo? El documento es este, permítanme, si lo tengo por aquí. No. No. Bueno, el documento se los puedo compartir luego de finalizado el webinar. Ya tenemos el recuento de quienes se inscribieron y quienes asistieron al webinar. Podemos enviarlo vía correo electrónico. De todas maneras, también van a tener nuestros correos electrónicos al final de la charla para que nos escriban si están interesados en ampliar información y demás, para que yo les pueda compartir todo lo que tengo y el documento que desarrollé alrededor del control automático de voltaje. No obstante, ahora vamos a pasarnos nuevamente a una visión
a una visión pues actual de lo que es el decreto 0929 emitido por el Ministerio de Minas el 7 de julio de este año, en donde pues bueno, quedó claro en el parágrafo 2 que ya vamos a estar exentos de ese cobro de energía reactiva. Digamos que el panorama era algo difuso mucho antes y ya se estaban presentando penalizaciones a muchos usuarios, lo cual era injusto, teniendo en cuenta el aspecto que ellos estaban teniendo a consideración o el análisis que estaban haciendo frente a por qué estaban cobrando la reactiva, ¿no? Entonces, bueno, luego de esas discusiones, pues ya se emite esto, pero aquí quiero hacer un llamado y una precisión importante. Aún lo del tema del control automático de voltaje es un factor diferencial que la tecnología está ofreciendo y de la cual tendríamos que implementar, porque en primera instancia nos permite a nosotros ser agentes activos de la participación de la producción de energía en nuestros sistemas solares fotovoltaicos. Adicional, como tenedores de la red, también vamos a poder gestionar nuestros activos de forma inteligente, de forma más eficiente y, lo más importante, vamos a contribuir para que en términos de estabilidad de tensión a largo plazo nuestra red no vaya a presentar fallas, ¿sí? Tipo desconexiones, debido a que, bueno, muchos usuarios que deciden invertir en los sistemas solares fotovoltaicos se empiezan a conectar deliberadamente con plantas que pueden ir hasta 1 mega, de acuerdo a la denominación dada por la UME de un autogenerador a pequeña escala, ¿no? Pueden llegar conectar plantas hasta 1 mega que pueden repercutir. Claro, uno dice una planta a nivel residencial, pues difícilmente va a generar algo en la red, pero es que no estamos hablando de una sola, sino varias, ¿no? Y adicional de plantas que pueden llegar a ser, como digo, hasta 1 mega. Entonces esto sin duda puede llevar a problemas serios en términos de calidad de potencia o esas afectaciones sobre el comportamiento de la onda de voltaje y corriente respecto a un referente estándar. Puede también generar problemas de distorsión armónica que generan sobrecalentamiento en nuestros conductores, puede generar vibración en caso de máquinas rotativas hasta el punto de llegar a afectarlas. Este sobrecalentamiento sin duda también va a tener afectación y repercusión sobre los devanados y muchas de las cargas sensibles que tengamos, dispositivos electrónicos que se van a ver afectados. De modo que, a pesar de que, y vuelvo e insisto, a pesar de que la resolución nos diga ya no va a haber penalización, es algo sobre lo que tenemos que seguir discutiendo e indagando. Es un llamado como a que todos seamos conscientes de esto, ya que vamos a ser partícipes de una transición energética en donde nosotros vamos a poder intervenir directamente y afectar o no la red, ¿no? La idea es que no nos pase como en países de Europa, Alemania, que un caso puntual, que ha tenido que hacer cambios en su infraestructura eléctrica debido a la cantidad de sistemas solares fotovoltaicos que se implementaron sin tener una regulación consciente de lo que les menciono, que es las afectaciones de la calidad, en la calidad de energía. Entonces, nosotros aún pienso que estamos a tiempo y podemos tomar las medidas necesarias para que las modificaciones, alteraciones o novedades que se tengan que hacer en cuanto a infraestructura de la red sean de un menor monto, de una menor cuantía y no sean tan representativas en afectaciones para nosotros a largo plazo, ¿no? Bueno, eso por esa parte, ¿no? No sé, pues en este momento ya les he compartido como gran parte de la información que les teníamos preparados. A continuación les quiero mostrar casos de ejemplos de éxito, ¿no? con nuestros sistemas GrowWatt, ¿no? Entonces, acá tenemos una planta de 60 kilos en Ceipa, Antioquia,
se realizó con inversores Max 30 de KTL 3LB. Se utilizaron 2 equipos en este caso. Aquí acá yo robando cámara, ¿no? Una de nuestras plantas también en Antioquia, en el centro comercial Punto Clave de 216 kilovatios. Se utilizaron inversores MAC 36, 6 unidades en este caso. Otra planta en Medellín también, una planta de 830 kilos en Poyocoa, donde se utilizaron inversores de la referencia MAX 60, MAX 70, MAX 125 y MAX 100. A este lado pueden encontrar, si logran apreciar mi cursor, el número de unidades utilizadas en cada caso. Acá una planta en Guadalajara, en el estado de Jalisco, de 1 mega, ¿sí? Con inversores MAX 60. Esta planta, muy bella para quienes nos gusta el fútbol, ¿no? Como alrededor de los escenarios deportivos también hay implementaciones solares fotovoltaicas. Esto se realizó en Aguascalientes, una planta de 153 kilovatios con inversores MAX 50. Otra planta en México, ¿sí? De 500 kilos, se utilizaron 7 unidades de nuestros inversores MAX 70. Una planta de 500 kilos en Países Bajos, donde se utilizaron 8 unidades de 60 kilos cada una. Y bueno, eso sería todo. Agradecerles a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Por supuesto, este espacio darlo también para preguntas, dudas, inquietudes, comentarios alrededor de la charla. Entonces, nada, Julián, quedo a tu disposición para que gestiones, le des paso a esta ronda de preguntas, por favor, y recibamos comentarios de nuestros asistentes en este momento. Claro que sí, entonces aquí en la aplicación pueden levantar la mano y el que levante la mano se le va a dar el turno para que pueda hablar. Entonces, espero si tienen preguntas y comentarios de esta presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dame un segundo, de Amaur Sáenz. Te voy a habilitar el micrófono. Hola, Amaur. Amaury, perdón. ¿No hay preguntas? Bueno. Hola, Entonces, o entendieron o, o están muy tímidos o no entendieron nada. Por favor, si tienen dudas, por favor háganoslas saber, escríbanos vía chat, ¿no? Estaremos respondiendo. Este es el espacio idóneo. Por favor, dejen la pena. Estamos aquí precisamente para apoyarlos y resolverles todas las inquietudes que tengan alrededor de lo que ha sido la charla. Si no, Julián, dejemos nuestros correos electrónicos, por favor, para que a través de nuestros correos, todos los usuarios que deseen escribirnos, tengan dudas, quieran mayor información, ampliar estos datos que estuvimos dando durante la charla, pues les podamos llegar de alguna manera con esta información, ¿va? Que por mi parte... voy a habilitar el micrófono a José Ramón Díaz, que tiene la mano levantada, y miremos si tiene alguna pregunta. Sí, Hola, buenos José. días. Hola, Buenos días, José, ¿cómo ingenieros. estás?
Muy bien. José Ramón Díaz, acá desde México. Dinos, cuéntanos, ¿cuál es la Mi, pregunta? mi pregunta es, básicamente, hay una parte de la capacitación aquí del video que se me cortó por problemas de internet. Son dos preguntas. Una, quería saber, comentaste ahí en su momento que ibas a pasar el código para ingresar, a hacer las modificaciones. Esa parte no la vi. Seguro. Sí, ¿Cuál? espera. Ah, Seguro, sí, 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 tienes razón. Espérame, lo escribo acá. Espérate, creo otra. O Julián, ya te lo paso para que lo escribas tú en la presentación, tú que eres el que ahora está presentando. La clave, mira, es igual la voy describiendo. La clave es GROWAT, la palabra GROWAT en minúscula, el año, el mes y el día, ¿sí? Entonces, para el ejemplo de hoy, por lo menos, si quisiéramos hacer modificaciones de alguno de los parámetros que tengamos en nuestros sistemas, tendríamos que colocar GROWAT 2023-07-28, ¿sí? Pero pues esta clave va a cambiar día a día, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. ok. No obstante, como mencionaba antes y recomendaba, pues cualquier modificación que hagas, es bueno que lo hagas de la mano y del acompañamiento de personal calificado, como es el caso de nuestros distribuidores, o que nos consulten a nosotros directamente para autorizar cualquier tipo de modificación en los registros, ¿de acuerdo? Correcto. Esa es una. La otra pregunta es, ¿quiere decir que los inversores GrowBot, te digo porque yo uso exclusivamente, solamente GrowBot en instalaciones que hacemos, que me ha gustado mucho por muchos motivos, ¿no? Esto del factor de potencia me llamó mucho la atención y mi duda es, eh, básicamente o no, suple un banco de capacitores o no precisamente. No, mira, ¿qué pasa? Y esto, y gracias por la pregunta. ¿Me recuerdas tu nombre? Disculpa. José Ramón Díaz. José, muchas gracias por la pregunta porque llegas a un punto fundamental de la discusión que a mí se me pasó mencionar, ¿no? Mira, Uh-huh. los inversores en esencia no son equipos llamados hacia el control de reactivos, ¿sí? Okay. No obstante, se puede manejar. El inversor puede en algún momento consumirlos y generarlos. Digamos que entrar como en esa dinámica con base a las variaciones en el factor de potencia, ¿sí? Bien sean atraso o adelante. Okay. Pero no son unas máquinas que estén llamadas para que tú corrijas problemas de compensación de reactivos que tengas en tu instalación. Entonces, mucha gente, no, que ven, voy a poner, bueno, hay otro método de control, ¿no? Que nosotros tenemos y es del factor de potencia estático. Entonces, mucha gente dice, no, mira, fíjate que tengo muchos problemas de reactivos, voy a poner el factor de potencia de la máquina en, qué sé yo, 0.7 porque está ahí haciendo los cálculos y esa es la forma de compensar. Okay. Esto, pues, que lo puedes hacer, pero vas a sacrificar potencia activa. Y pues, si tú estás instalando un sistema fotovoltaico, es porque quieres tener aprovechamiento en mayor proporción de la potencia activa que puede generar el sistema, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cuando tengas problemas de reactivos, sin duda, no es una buena práctica que utilices los inversores como para compensar reactivos, sino si requieres de un banco de acumulación, un banco de condensadores, perdón, ojalá dinámico, para hacer compensación de reactivos, es lo ideal, ¿no? Aquí lo vas a poder hacer en proporciones bajas, ¿de acuerdo? Sí, así es. Disculpa, eso es en caso, digo porque específicamente tengo algunos clientes que les hemos instalado inversores, por ejemplo, Mac 25, Mac 30, GrowBot, y ellos anteriormente, anterior a la instalación de paneles fotovoltaicos, su factor de potencia lo traían bien, 99%, 98%. Posterior a la instalación de paneles es cuando se les baja.
A lo que voy es que realmente en el sitio como tal, anteriormente no había problemas de factor de potencia. Entonces, mi lógica me dice que un inversor no es tal cual un banco de capacitores como para que tú llegues a una empresa que ya tengas mal el factor de potencia y lo corrija. Pero sí, mi duda es que, que mínimo sí corrija su propia factor de potencia que le baja al inyectarle reactivos por los paneles. Bueno, más bien activo en la parte activa. Correcto. Sí compensa su propia generación, es a lo que voy. Sí. Tomando en cuenta que mi cliente ya tenía un factor de potencia regular, bueno. Ajá. Sí, Esa correcto. es mi Mira, pregunta. sí, la máquina internamente va a regular el factor de potencia propio de la máquina sin ningún problema. De hecho, son los ajustes que hemos estado hablando. Y tú Okay. puedes modificarlos en función de ese factor de potencia que desees adquirir. No obstante, pues ya problemas que tengas generales en la red producto del factor de potencia, pues difícilmente vas a poder entrar a compensarlos de forma adecuada, ¿sí? Cuando son Sí, claro. demasiado y fuertes, producto de las dinámicas de las cargas que tienes en sitio. O de repente, si eres cola de circuito, también vas a tener afectaciones en variables eléctricas básicas, ¿no? Claro. Entonces, en resumen, me dices que, por ejemplo, si en el caso de uno de mis clientes, él tenía ese factor de potencia bien y al ingresar los paneles fue cuando se le empezó a bajar el factor de potencia. Sería prácticamente nada más corregir, o sea, que el inversor corrija nada más la parte de los paneles, porque el resto no le mete ruido ni le baja el factor de potencia. ¿Es correcto, sí? Exacto. Y ahora hay que también hacer hay que explicarle a él un poco que lo que puede estar pasando sin aras de asustarlo. Fíjate la tabla, Sí. ¿recuerdas la tabla que vimos hace un rato en donde hay momentos del día en donde en el punto de conexión el factor de potencia es cero? Sí. En el cual hice énfasis, porque cuando tú mides el factor de potencia horario, por supuesto a mediodía, en donde tu sistema fotovoltaico está en la plena capacidad de cubrir tu autoconsumo, el factor de potencia que percibe el operador de red va a ser cero, porque pues él está entregando cero activa en Claro. ese momento, ¿correcto? Correcto. Entonces es decirle, ven, fíjate, esto es un comportamiento normal cuando entras a utilizar una fuente no convencional de energía, una fuente renovable de energía no convencional, como se tipifica aquí en Colombia, ¿no? Okay. En México, supongo, tendrán otro calificativo cuando empiezas a implementar soluciones en materia de energía renovable. No obstante, es lo mismo. Teóricamente va a pasar lo mismo. En México también. Si analizas el factor de potencia horario en un momento dado del día, de la lectura que toma el medidor bidireccional de 4 cuadrantes, seguro que vas a tener lecturas del factor de potencia en cero o muy bajas, ¿no? Sí, así es. Entonces, es un poco llevar de la mano también al operador de red y hacerle ver y caer en cuenta de que esto es normal, que fue el ejercicio que se hizo acá en Colombia, te comparto. Porque Okay. el operador de red de hecho decía, no, pero me estás afectando todo, vas a dañarme la red, ¿no? Era como el miedo, Sí. pero lo pones a analizar que es una situación completamente normal. No obstante, ya cuando hablamos de sistemas a gran escala, hay que ver qué pasa, porque una planta muy grande sí puede generar impactos, como bien lo mencionaba, de blackouts en la red, ¿sí? Okay. Entonces es eso. ¿Y qué porcentaje, qué relación hay si modificas, como comentabas, la parte del factor de potencia con los inversores respecto, me dice que sacrificas la parte activa? ¿Qué relación o porcentaje más o menos sacrificas con relación a la parte reactiva? Bueno, pues va a depender. Acuérdate que el vector de la reactiva, pues, a ver, si tú modificas ese factor de potencia, quiere decir que estás modificando el ángulo que se Uh-huh. da entre el vector de la potencia aparente y la activa, ¿cierto? Sí, Por cierto. tanto, tu reactiva empieza a bajar.
y a su vez tu triángulo de potencia en el vector de potencia activa empieza a reducirse o ampliarse, Sí, se modifica, dependiendo claro. del comportamiento. Tú tienes que calcular, por supuesto, yo no te puedo decir como, mira, si lo cambias, o sea, tendría que hacer cálculos, pues no lo puedo decir ahora mismo porque Ok. no tengo un ejemplo, pero tú sí puedes saber más o menos cuánto es el sacrificio. Ahora, de entrada, pues digamos un ejercicio simple y rápido. Si yo digo que me voy al 0.5 de factor de potencia, por ejemplo, quiere decir que estoy sacrificando el 50% de mi potencia activa, más o menos, para que lo Ok. tengas a consideración. Entonces, si mi máquina era de 100 kilos, pues la estoy subutilizando y voy a decirle que máximo me entregue 50 kilos de potencia activa, ¿correcto? Más o menos Correcto. como para hacerte una analogía, pero sí toca calcular Ok, pues ok. más para saber. Igualmente, déjame aquí participar. Como te comenté, el factor de potencia puede ser desde menos 0,8 a 0,8 máximo que puede inyectar el inversor. Entonces, pues ahí puedes hacer los cálculos, mirar en qué porcentaje te funciona y dejarlo fijo. O ya hacer un control de vuelta. Ok. Muy Entonces, bien. muchas Ok. gracias, José. Vamos a tener una última pregunta y vamos a acabar el webinar. Entonces, voy a activar el micrófono a Luis Navarro. Si aún tienes la pregunta, puedes comentarnos. Hola, Luis. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, Ok. Bueno, mi principal pregunta, después de lo que habló el compañero, es con respecto al ejercicio, cuando el ingeniero Guillermo toma el valor como el voltaje base de 220 voltios, para poder hacer los cálculos por unidades porcentuales se necesitan por lo menos dos valores base. ¿Cuál fue el valor de potencia aparente base que él tomó? ¿Sacó un promedio de esa potencia aparente? No. De la potencia aparente no tomé referencia. Mira, tomé el voltaje base, ¿no? De la red, que era de 220, y como referencia había estandarizado que los porcentajes de energía reactiva serían del 31.2% en adelanto y 43.5% en atraso. Pero esos fueron tomados arbitrariamente, digámoslo así, para el ejercicio, para efectos del ejercicio. No obstante, esos porcentajes los debe definir el operador de red. Y el voltaje base, pues tú sí lo puedes analizar con respecto a lo que tengas en campo real. Ok, ok. Entonces, básicamente, solamente voy a escoger voltaje base, que va a ser voltaje promedio o que yo visualizo según el perfil de carga, que me va a dar la interfaz de Grow OSS. ¿Sería así? O sea, saco un promedio y ese va a ser el voltaje base que voy a tomar para hacer los cálculos. Correcto, correcto. Incluso ese voltaje también te lo puede definir el operador, ¿no? Si Claro. el que tiene un historial mucho más amplio, igual del comportamiento de los voltajes, él te puede decir, no, mira, tomas como referencia este nivel, pues le haces caso. O sea, es más fácil incluso que él te lo defina. Pues yo Sí, lo porque se hice así. supone que yo quiero estar en ese intervalo, o sea, cerca de ese valor base, para tener un buen Exactamente, factor de correcto, potencia. correcto, es así. Y tener pues el mayor aprovechamiento de tu sistema solar fotovoltaico, ¿no? Porque en la medida que Sí. vayas, que el voltaje se mueva de esos valores nominales de operación, pues yo voy a estar afectando la producción del inversor. ¿Por qué? Porque el factor de potencia de la máquina interno se va a modificar, se va a estar moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que yo me permanezca en este punto de operación. Eso es lo Ok. ideal. Entonces, usted tomó esos valores de potencia reactiva porque el factor de potencia se mantenía en 0.9, bueno, sí, en ese caso era 0.9, o sea, era un buen factor de potencia. Y con Sí, esos valores, ese rango de potencia reactiva para poder obtener esos factores de potencia, lo definió por esa simple razón.
Me imagino que fue algo así. Y siempre y cuando que en el triángulo de potencia, yo mantener ese ángulo ahí constante, más o menos, en ese intervalo, en ese Correcto. rango. De menos 25 grados a 25 grados puede estar, ¿no? De Ok, acuerdo a lo que nos dice la resolución 108 de 1997 de la CREC. ¿Vale? ok. Y otra preguntita, ok, el inversor, yo lo vería más como así, él disminuye la potencia activa generada por los paneles y, ok, importa más hacia la red, porque, ok, si ya importando a la red normalmente tengo un buen factor de potencia, en ese caso hipotético, entonces yo lo que voy a reducir es esa potencia activa generada por los paneles y así poder regular el factor de potencia en el intervalo deseado. Sí, él va a empezar a producir más o menos potencia activa para compensar las lecturas que está tomando también el operador, por decirlo así, en un momento dado del día, en cuanto a los parámetros de factor de potencia. ¿Qué quiere decir? Yo le doy más paso a que el operador sea partícipe para cubrir potencia activa, por ejemplo, Okay. o le quito el protagonismo. Eso es lo que hago. Empiezo a jugar con esas dos variables. ¿Y cómo lo hago? Pues afectando o haciendo dinámico el factor de potencia O sea, en los inversores. yo trabajo con el cateto real del plano complejo, porque con el cateto imaginario no se puede, ¿no? Porque él no genera reactivos. Sí, O, bueno, sí genera, pero está limitado. Eso no lo tengo muy claro. o Es sea, correcto. no, lo que pasa no es como que, pues tenemos un rango de 0,8 a 8, en donde Claro. él te va a inyectar un poco de reactivos. Se hace pues la operación matemática con el triángulo. Ok, Y ese poco de reactivos va a ser el que cambie, el que nos ayude a hacer ese control. ok. Pero pues siempre sí se disminuye la parte activa porque vas a empezar a cambiar ese factor de potencia del inversor. Pues si yo tengo esas Antes dos opciones, yo me iría más a variar el cateto imaginario para así mantener sí, la pero potencia. pierdes también potencia activa y que es la Ok, que te cobran y la que si vas a inyectar, pues es la que te pueden pagar. Entonces es una relación de cómo vas a jugar con las potencias. ok. Listo, listo. Sí, potencia reactiva y activa. Ok, me queda más claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminado este webinar. Gracias a todos los que llegaron. Ahorita les vamos a escribir nuestros correos, adjuntar los datos, los PDFs que tengamos y esperamos que para los próximos webinars se conecten. Estamos aquí para ustedes y muchas gracias. Un momento, espera. Dime. Antes de terminar, bueno, nuevamente extenderles los agradecimientos por haber estado aquí, por acompañarnos. Para nosotros realmente es muy gratificante recibirlos a ustedes y vamos a esperar, vamos a querer acompañarlos siempre en este tipo de discusiones que aportan valor. No obstante, también hacerles un par de avisos. Quisiéramos nosotros realizar un tema de entrenamientos para instaladores y distribuidores, o sea, en donde sea completamente gratuito y tengamos certificaciones. Entonces, les pido el favor, estén muy atentos de nuestras redes sociales, en donde vamos a estar difundiendo esta información para que cuando llegue el momento hagan presencia bien. Vamos a empezar como con un piloto en Medellín, la ciudad de Medellín, que es en donde yo me encuentro, y la idea es replicarlo a nivel nacional. Gracias a unas alianzas que tenemos con algunas instituciones educativas y de los cuales pues nuestros aliados, un distribuidor pues que es un aliado importante nos ha permitido y nos ha colaborado para gestionar estos espacios. Entonces, a través de ellos podemos contar con una plataforma de certificación y entrenamientos para instaladores y bueno, quienes estén interesados. De modo que desde ya los invito, atentos por favor a nuestras redes sociales y nuevamente mil gracias por la atención. Eh, Complacido de este espacio y esperemos pues verlos pronto en un evento presencial o seguir
viéndolos a través de webinars. ¿Vale? Profe, qué pena, nos comparte. ¿Perdón? Nos puede compartir sus datos de contacto o el correo ese que no los han compartido. Sí. En un rato, Julián los va a contactar vía mail o porque nosotros ya tenemos en la base de datos pues quienes se inscribieron. Y allí vamos a dejar toda la información. Espera a ver si... a ver. Aquí por el chat, no sé si puedan ver todos. Ese es mi correo electrónico. Listo. Y este es el de Julián. No sé si todos ya pueden verlo ahí por el chat. Bueno. Entonces, ahora sí damos por concluido. Muchas gracias a todos los asistentes y que tengan un feliz resto de día. Chao, que les vaya bien.